Muy bien, empezamos el estudio sobre la genealogía de Jesús con la definición de la palabra genealogía. Genealogía se trata de una lista, de un listado que establece el linaje de una persona o una familia a través de la relación de nombres de sus antepasados en orden cronológica. Algunos se familiarizan mejor con el término más común que es árbol genealógico. Me imagino que alguna vez nos hemos detenido a pensar en nuestro árbol genealógico y a preguntar a los papás y los abuelos sobre nuestros antepasados. Yo, al igual que a todo el mundo, tengo mis progenitores, papá y mamá. Cada uno de mis padres tuvieron también sus padres, que son mis abuelos, y tuvieron también sus padres, que son los bisabuelos. Cada uno de ellos, cada uno de la generación pasada tuvieron sus padres y ahí tenemos esa relación de parentesco. Entonces, tengo dos padres, es decir, padre y madre, luego 4 abuelos, luego 8 bisabuelos, luego 16 tatarabuelos, luego 32 tatarabuelos y así sucesivamente. En cada generación siempre doblando la cantidad de mis ascendientes y de todos que hagan la misma cuenta. En la genealogía pasada de número 10, yo debería haber tenido entonces, siguiendo estos cálculos, 512 tatarabuelos. Y en mi generación pasada de número 20, vamos un poco más atrás, yo debería haber tenido 262.144 tátaras abuelos. Ahora viene lo insólito. En 35 generaciones hacia atrás, yo debería tener aproximadamente 8.6 mil millones de tátaras abuelos en esa proyección matemática. Eso considerando un cambio de generación a cada 25 años aproximadamente. Y mi generación 35 sería hace unos 700 años atrás. Es decir, alrededor del año 1300 después de Cristo. El problema es que en ese año la población mundial estimada era de 380 millones de personas. La genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, que veremos un poco más adelante, posee cerca de 40 generaciones hasta Abraham. Jesús debería entonces tener en su genealogía pasada, esa de número 40, unos 137 mil millones de tatarabuelos. Y uno de ellos sería, de esa generación, sería Abraham. Mientras volvemos hacia atrás, en nuestras generaciones, los números van creciendo y creciendo exponencialmente. Pero la contradicción es que en la realidad la población mundial aumenta hacia adelante, hacia el futuro y no así hacia el pasado. Hoy somos
8.000 millones de habitantes en el globo terrestre, y hace tan solo 100 años atrás la población mundial era de 1.7 mil millones de habitantes, y hace 200 años era de 1.000 millones de habitantes. Mientras la población mundial aumenta del pasado hacia el futuro, nuestras genealogías aparentemente aumentan vertiginosamente del presente hacia el pasado, llegando supuestamente en poco tiempo a superar la cantidad de la población mundial hoy existente. ¿Cómo podemos solucionar esta aparente paradoja? En un artículo de 1999, el investigador chino de apellido Chang analizó matemáticamente la red de ancestros y concluyó que si miramos la ascendencia, es decir, el pasado de una población viva de hoy, encontraremos en algún momento hacia atrás, en el tiempo, tarde o temprano, algunas genealogías, lo vamos a verificar de acuerdo a este estudio, que va a aparecer en algún momento un ancestro común entre todos. Entonces, lo que pasa es que en algún momento las genealogías de diferentes personas se cruzan y se encuentran en una sola persona. ¿Y acaso no es ese el modelo bíblico? De una pareja, dice la Biblia, Dios formó la civilización antes del diluvio, misma que llegó a la casa de un par de millones de personas en tiempo de Noé. Esas generaciones malas fueron ahogadas por dicho diluvio, sobreviviendo apenas Noé y su familia. Entonces, las genealogías, según la Biblia, que coincide con los estudios, por ejemplo, de ese investigador chino ya mencionado, entonces empiezan por una pareja. Por ejemplo, Adán y Eva en el mundo antiguo, o Noé en sus 3 hijos en el mundo presente. Luego, dentro de la civilización, en ciertos momentos definidos, surgen personas que son la base de pueblos y naciones. Abraham fue el padre de la nación de Israel, por ejemplo. Pero también mucho de la proyección aritmética que hemos dicho al principio, 2 padres, luego va doblando, 4 abuelos, 8 tatarabuelos, 16, 32, 64, se disminuye drásticamente cuando las parejas que generan sus hijos estuvieron emparentadas. Por ejemplo, con primos cercanos o lejanos, costumbre que ha sido una práctica común en el pasado, casarse entre parientes. Pero analizando esta aparente paradoja de que hacia adelante la población aumenta y hacia atrás la población aumenta también, así llegamos a las siguientes conclusiones inspirándonos en la Biblia. Que la población del mundo antiguo surgió de una sola pareja a partir de Adán y Eva. Y en el mundo postdiluviano surgió nuevamente la humanidad, la civilización, de la descendencia de los 3 hijos de Noé.
La descendencia de Noé sigue creciendo actualmente, sigue aumentando año tras año la población mundial actual. Pero dentro de ese crecimiento permanente del pasado hacia el futuro están los pueblos y naciones que surgieron también de alguna pareja de descendientes de Noé y van aumentando en número. Cuando tomamos como base una persona en este presente mundo con una población de 8.000 millones de personas y comenzamos a regresar la genealogía específica de esa sola persona, vemos que en cada nueva generación hacia atrás la cantidad de personas va duplicando, pero llega un momento que choca con el límite máximo del crecimiento de la población que viene del pasado, desde Noé hacia el futuro. Hasta ahí llega el crecimiento en números de nuestros antepasados. Y a partir de entonces, las siguientes generaciones empiezan a disminuir hasta llegar a una sola persona, es decir, al propio Noé. En ese mismo caso individual, partiendo de Noé, se llega a un determinado límite de expansión y el gráfico empieza entonces a cerrar y su punta caerá en alguna persona de la actualidad. Así podemos entender que el modelo bíblico es el modelo correcto para entender el fenómeno de las genealogías. Pasando ahora a Jesús, la pregunta es, ¿por qué el Verbo, como parte de la divinidad, tuvo que convertirse en ser humano? La respuesta directa y sencilla está en la explicación del ángel que anunció a María que ella concebiría a Jesús por obra del poder de Dios. Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice el ángel a María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino en condición humana para salvar al hombre de sus pecados que lo conduciría a la segunda muerte definitiva. Jesús pagó la pena de muerte que el hombre merecería al morir en lugar de nosotros, los que aceptamos ese sacrificio. Y continuando en el tema, ya hemos visto en uno de los estudios bíblicos anteriores que en su preexistencia el Dios Elohim no tenía genealogía. Sin embargo, en su condición humana, el Verbo ya convertido en Jesús aparece en dos genealogías, tanto en Lucas capítulo 3 como en Mateo capítulo 1. Y pese a las diferencias, ambas genealogías tienen a David como ancestro común, entre otros, obviamente, que es el objetivo doctrinal y profético que se quiere transmitir. Incluso en la genealogía escrita por Lucas, yendo más allá, esa genealogía, trazando la ascendencia de Jesús, llega hasta Adán, al que refiere
como hijo de Dios. Las listas son idénticas entre Abraham y David, entre Lucas y Mateo, pero difieren radicalmente a partir de ese punto. Mateo tiene 27 generaciones de David a Jesús, mientras que Lucas tiene 42, casi sin superposición entre los nombres de las dos listas. Una de las conclusiones es que el relato de Mateo sigue el linaje de José, mientras que el de Lucas parece seguir el linaje de María, aunque ambos empiezan con Jesús y luego van a José y no a María. Si bien Jesús no fue hijo biológico de José, de hecho, José fue reconocido como el padre legal de Jesús. Que Jesús se encuentre en la genealogía de José es justamente por esa legalidad. Y lo interesante es que tanto José, padre legal de Jesús, y María, madre biológica de Jesús, ambos fueron descendientes de David, su papá y su mamá de Jesús. El Evangelio de Mateo describe la genealogía de Jesús hasta David y Abraham, con 3 bloques de 14 generaciones de cada ser igualmente esquemático. En el mundo antiguo, cada letra del alfabeto tenía un valor numérico y el valor para el nombre de David da 14 años. De las 14 generaciones, lo que subraya la ascendencia davídica de Cristo y su identidad como el Mesías esperado. A diferencia de Lucas, quien solo nombra varones, Mateo menciona a mujeres en la genealogía de Jesús. Menciona a Tamar, a Raabe, a Betsabé, a María. La genealogía presentada por Mateo en el capítulo 1 presenta un detalle también muy interesante debido a que omitió Mateo mencionar a 3 reyes de Judá al escribir Mateo capítulo 1 versículo 3. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y aquí viene lo interesante cuando dice y Joram a Usías. Joram a Usías. Los nombres omitidos se encuentran justamente entre Joram y Usías, también llamado Azarías. Usías también llevaba el nombre de Azarías. ¿Y quiénes están omitidos entre estos dos personajes? Se omitió a Ocosías, a Joás y a Amasías. Primera de Crónica, capítulo 3, 11, sí lo menciona a estos descendientes. Dice, versículo 11, vamos a leer versículo 12 también. Versículo 11, ¿de quién fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás? Versículo 12, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Jotam. Entonces, ¿cómo explicar esa omisión de 3 descendientes de Jesús, 3 reyes de Judá en su genealogía? Según la Biblia, hubo una maldición contra el rey Acab de Israel. Para entender los motivos de Mateo de saltar 3 reyes en la genealogía de Jesús, es necesario mencionar esa maldición contra la familia del rey de Judá, Acab. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 20, dice:
Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Eterno. Versículo 21. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Veamos las implicaciones. El rey Joram de Judá, que está en la genealogía de Jesús, y Judá era el reino del sur, era casado con Atalía. Ella, Atalía, era hija del rey Acab, del otro reino del norte. Él era hija del rey de Israel, el reino del norte, Acab. Y Acab era casado con Jezabel. La maldición contra la familia de Acab de Israel llegó hasta a Joram, siendo él rey de Judá, a través de su esposa Atalía, que era hija de Acab y Jezabel. Joram y Atalía tuvieron como hijo el rey de Judá a Ocosías, el primer de los 3 reyes omitidos en la genealogía de Jesús por Mateo, quien también Mateo omitió a su hijo y su nieto Joás y Amasías, quienes también fueron reyes de Judá. Como dice Dios, dentro de los mismos 10 mandamientos leemos en Éxodo 20, versículo 5, la segunda parte del versículo. Dios dijo: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Cuando alguien es desechado por Dios, ni siquiera es contado, como leemos en Isaías, aquí capítulo 14, versículo 20. Dice: no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Mateo cumplió con esto al no nombrar a los 3 descendientes de Acab, y esos 3 reyes no se encuentran entonces en la genealogía de Jesús, aunque fueron sus ascendientes. Veamos lo que dice Mateo. Mateo capítulo 1, ahora vamos a seguir con este tema de la genealogía de Jesús. Y aquí en Mateo capítulo 1, versículo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La genealogía de Jesús podemos estudiarla después de su nacimiento. La encontramos en Mateo y también en Lucas, como ya hemos mencionado antes, y también encontramos esa genealogía en los libros de Crónica y de Ruth en el Antiguo Testamento. La mayoría de las genealogías en la Biblia están relacionadas con el pueblo de Israel. La primera genealogía, que abarca un gran periodo de tiempo, está en Génesis capítulo 5. Es algo que va a anteceder a la nación de Israel. Allá en Génesis capítulo 5 se relata la genealogía desde Adán hasta Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Aparentemente son 11 generaciones en 1658 años. Sin embargo, hay que considerar que el cambio de una generación
a otra en la práctica, debe ser contado desde cuando nace el primer hijo de una pareja, es decir, desde el hijo primogénito. En Génesis capítulo 5, versículo 3, se salta las primeras generaciones de Adán cuando Moisés escribió en Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme su imagen, y llamó su nombre Set. Set definitivamente no fue el primogénito de Adán y Eva. Consecuentemente, Sete no representa el inicio de la segunda generación a partir de Adán, porque Adán y Eva generaron antes a Caín, el primogénito, y a otros hijos e hijas, uno de ellos Abel. Caín y Abel se casaron con sus hermanas y ya tenían familias establecidas cuando Caín mató a su hermano Abel. Luego Caín huyó al norte y se casó con alguna de sus primas. Por ello entendemos que hubo más de 11 generaciones entre Adán y Noé, ya que Set en esa lista genealógica no fue el primer hijo de Adán. Otro problema en establecer exactamente una ascendencia o descendencia es que hay comprobadamente vacíos de generaciones en varias listas genealógicas en la Biblia. Vea que hemos explicado la de la omisión de 3 reyes en la genealogía de Jesús. Ahora aquí, como escribió un investigador, un teólogo, el profesor Daniel Conejero, eso no debe ser entendido como un error, dice este teólogo, pues los autores de la Biblia muchas veces priorizaban los elementos centrales y relevantes para la historia que estaba siendo contada, lo que eventualmente ocasionaba la omisión de una o más generaciones por no poseer importancia significativa en el relato. Eso es lo que dijo ese teólogo. Por ejemplo, en la genealogía de Aarón, en el libro de Esdras, hay una omisión de 6 generaciones cuando comparamos la misma genealogía en el libro de Primera de Crónicas. Ese mismo tipo de falencia se encuentra en otras genealogías en la Biblia. Y para complicar un poco más, cuando en el hebreo se usa en las genealogías la palabra ben para hijo, esa misma palabra también significa nieto, bisnieto, tataranieto o descendiente. No habiendo la seguridad de que las listas genealógicas son completas, sin vacíos, entonces los cálculos de la cantidad de generaciones entre un personaje importante y otro estaría basado en un promedio de años de las generaciones dentro de un cierto periodo. En la genealogía de Adán hasta Noé tenemos a Mahalaleel y también a Enoque, ambos generando un descendiente a los 65 años. Y los demás en esa lista genealógica aparecen con más o con mucho más años entre una generación y otra. Por lo tanto, hay que deducir que ese linaje no es puramente de primogénitos, por lo menos lo de la mayoría, lo que nos hace pensar, recalcular la cantidad de generaciones
sobre la base de 30 años, el promedio de la edad de los papás en el nacimiento de sus primogénitos. Eso significa que habría existido unas 35 generaciones de Adán hasta Noé, y no así 11 como aparece en la lista de Génesis. Y de Noé hasta Abraham tomaríamos un promedio menor de 30 años que aparece en la genealogía de 7 personas en un total de 9 generaciones. Desde Sem, hijo de Noé, hasta Abraham, genealogía descrita en Génesis capítulo 11. Entonces eso significa que en los 952 años entre Noé y Abraham, habría alrededor de unas 30 genealogías. Y continuando durante los próximos 1880 años, desde Abraham hasta Jesús, tomaríamos un nuevo promedio ahora de unos 25 años por generación. Con eso tendríamos en este tercer periodo alrededor de 75 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Y finalmente, en los siguientes últimos 2000 años de nuestra historia, es decir, desde Jesús hasta el presente, tomando un promedio aún menor de 20 años por cada nueva generación, tendríamos alrededor de 101 generaciones entre Jesús hasta nuestros días actuales. Lo interesante de todo ello es que a cada uno de nosotros hoy nos separaría de Adán solamente unas 201 generaciones lineales en los últimos 6000 años de vida humana. Hay que considerar todavía que con la destrucción de la civilización humana por un diluvio, los 8.000 millones de personas que existen hoy en el mundo, surgimos del reinicio de la civilización humana desde los tiempos de Noé y sus 3 hijos, es decir, hubo por el momento desde Noé hasta nosotros unas 166 generaciones en unos un poco más de 3000 años. La genealogía de Jesús, como se indicó anteriormente, se encuentra en los libros de Mateo y de Lucas. Mateo empieza por Abraham y Lucas llega hasta Adán y lo dice hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. A pesar de que el punto de partida del linaje de Jesús en el libro de Mateo es Abraham, hay que considerar que Abraham vino de la descendencia justa de Set, hijo de Adán, de quien Noé también desciende. Motivo por el cual Lucas es quien extendió la genealogía de Jesús hasta Adán. Ahora hablaremos un poco sobre el propósito del linaje humano de Jesús. Y es importante entender por qué Jesús nació en el linaje que ha nacido. Para ello remontaremos al llamado de Abraham y constataremos lo que Dios le prometió. Génesis capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 hasta el 3. Génesis 12, versículo 1 dice: Pero el Eterno había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijere
y a los que te maldijere, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios esperó unos 500 años después del diluvio hasta que la civilización humana volviera a florecer para llamar una persona en especial dentro de esa civilización en Mesopotamia. Una persona quien iniciaría una nación para Dios. En Génesis capítulo 10, donde se describen las descendencias de los hijos de Noé, se define también el origen de diferentes pueblos y naciones. Es decir, que en los inicios de la civilización, personas en particular dieron origen a diferentes naciones. Y en medio de todas estas personas está Abraham, escogido por Dios para originar una nación en especial entre las demás naciones. Y esa nación fue el pueblo de Israel. Dios creó y dirigió la nación de Israel para que el Verbo se convirtiera en ser humano dentro de un linaje específico de esa nación. Fueron 2000 años de preparación hasta el nacimiento de Jesús. 2000 años separa a Abraham de Jesús, como está escrito en Mateo capítulo 1, anunciado por el ángel a María, que Jesús nacería para salvar a su pueblo de sus pecados. Vemos una preocupación primaria de Dios en salvar a su pueblo. Jesús anunció primero el evangelio del reino de Dios a los judíos y comisionó a sus discípulos. Mateo capítulo 10, vamos a leer versículos 5 al 7. Mateo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Versículo 6. Sino id de antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y pasando más adelante, en Mateo capítulo 15, una mujer cananea pide sacar el demonio de su hija, pero Jesús le responde en Mateo capítulo 15, versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También podemos ver en Mateo capítulo 23, donde Jesús habló de su intento de alivianar el dolor de su pueblo, pero acabó resignándose al decir, Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39, dice, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Acá Jesús no habla solamente de su ministerio, sino de todos los tiempos en que Judá ha sido rebelde hacia Dios. Y en los versículos siguientes profetiza, versículo 38 y 39. Versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Refiriéndose a la destrucción cercana de Jerusalén en manos de los romanos, y eso fue en el año 70 de nuestra era.
y luego hace un salto al futuro cuando regrese por segunda vez. Jesús dijo, versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La nación de Judá y la nación de Israel lo hará a cabo de los días cuando Jesús vuelva a llevar a todo su pueblo sobreviviente de las naciones de vuelta a su lugar de origen en el milenio, y por supuesto a los resucitados en el último y gran día después del milenio. En Ezequiel leemos la profecía que dice, Ezequiel capítulo 37, vamos a leer los versículos 21 y 22. Versículo 21. Y les dirás, así ha dicho el Eterno, el Señor, y aquí yo tomo a los hijos de Israel, de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Versículo 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. La voluntad de Dios al crear su pueblo físico de la descendencia de Abraham fue para que se volvieran la luz del mundo, al ubicarles en el centro del mundo antiguo, es decir, la tierra de Canaán, después de la larga servidumbre que tuvieron en Egipto. Eso ya hemos explicado en un estudio bíblico anterior. Israel fue un pueblo físico con leyes físicas, incluyendo una gran cantidad de ritos ceremoniales, porque Jesús necesariamente tenía que nacer dentro de un pueblo físico, con un linaje específico para el propósito de Dios con el mundo entero. Como el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 10, versículo 12, sobre este tema. Pablo dijo que Israel fue un pueblo desobediente y rebelde. Y Salmos 81, 13, 14 se refuerza porque ese pueblo fue llevado cautivo. Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel. Es el mismo lamento de Jesús cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí termina el versículo que dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios, si el pueblo le hubiese escuchado a Dios. Por la rebeldía permanente de su pueblo, generación tras generación, todas las 10 tribus del norte que formaba el reino de Israel fueron llevados cautivos por el imperio de Asiria. Luego, con el pasar del tiempo, perdieron su identidad y nunca más regresaron a su tierra de origen. Mientras que el reino del sur, es decir, el reino de Judá, unos 130 años después fue conquistado por el imperio de Babilonia, permaneciendo cautivos ellos allá en Babilonia por 70 años, hasta que, con la liberación efectuada por el imperio persa, el que sucedió a Babilonia, los judíos pudieron regresar a su tierra de origen y reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo.
Veremos ahora en el libro de Lucas un propósito más del verbo de haberse sometido a una condición humana en el linaje de Abraham, David y en Judá. En las palabras del ángel que anunció a María que ella concebería un niño por el poder de Dios. Lucas, capítulo 1, versículos 31 al 33 dice, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32, este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios empezó a forjar la nación de Israel desde Abraham y reinó sobre ellos desde la salida de este pueblo de la esclavitud de Egipto hasta los tiempos del profeta Samuel, pasando por un largo periodo en que Dios gobernó a su pueblo a través de los jueces. Y hubiera continuado así si el pueblo de Israel hubiera sido fiel a Dios. Como se citó en Salmos 90, «Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel». Si hubieran sido obedientes, las naciones del mundo hubieran sido sujetadas bajo el gobierno teocrático de Dios sobre Israel. Y por increíble que parezca, si Israel hubiera sido fiel a Dios, ellos serían hoy la iglesia de Dios y no los gentiles. Ese pueblo rebelde rechazó el gobierno de Dios y pidió que Dios sea reemplazado por reyes humanos. Dios aceptó por un tiempo ese rechazo y permitió que su pueblo fuera gobernado por sus propios reyes humanos. Pero Dios eligió una persona conforme su corazón dentro de la ya formada nación de Israel para sentarse sobre el trono como rey. Eligió a David de la tribu de Judá. Jesús fue preparado para nacer en el linaje de David y en el futuro, en su segunda venida, reclamará legítimamente ese trono, recuperando el reinado de Dios sobre Israel y consecuentemente sobre el mundo entero. Como ya hemos leído en Lucas capítulo 1, Dios le dará a Jesús el trono de David, su padre. Y Jesús, ante Pilatos, expresó un propósito más de haberse sometido a la condición humana. Juan, capítulo 18, versículo 37 dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús nació para ser rey, pero no en su primera venida. En la profecía de las 70 semanas, Daniel profetizó la venida del Mesías para confirmar el pacto con muchos, refiriéndose que Jesús a partir del año 27 después de Cristo se bautizaría a la edad de 30 años para luego dar inicio a su ministerio. Y dijo también el profeta Daniel que a la mitad de la semana, de esa semana profética,
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Los sacrificios ya no son más necesarios porque Cristo derramó su sangre en la cruz. A la mitad de la semana profética de Daniel, es decir, al concluir sus 3 años y medio de ministerio. En ese contexto de su primera venida, respondió Jesús a Pilato: mi reino no es de este mundo. Pero no se refería al planeta Tierra, sino a la sociedad presente en que vivía. Jesús nació para ser rey en el mundo venidero del reino de Dios. Hasta acá se aclaró 3 cuestiones muy importantes. La primera, que Dios el Verbo, se convirtió en un ser humano para salvar a su pueblo Israel y consecuentemente al mundo entero de sus pecados. El segundo punto, Jesús nació dentro de un pueblo específico y un linaje específico para conservar su autoridad y emparentarse literalmente con la raza humana. Y el tercer punto es que Jesús es del linaje de David para que él también sea rey desde su naturaleza humana. En un futuro, Jesús vendrá como rey legítimo, tanto por su divinidad como por su nacimiento en la genealogía de David. El Verbo de Dios se hizo carne para recuperar el trono de la tierra que Adán entregó en bandeja de plata a Satanás y su propio trono que tenía sobre la nación de Israel. Toda vez que vuelvan a leer y escuchar que Jesús viene como Rey de Reyes, se acordarán que Jesús será Rey, tanto por ser Dios como por haber nacido en el linaje de David. Jesús es el fin, el propósito de la descendencia humana. Si bien Mateo, capítulo 1, versículo 1, dice que la genealogía de Jesucristo, hijo de David, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, en Lucas, capítulo 3, dice, extendiendo la genealogía de Jesús hasta Noé y continúa extendiendo hasta Adán, ahí donde dice Adán, hijo de Dios. Lo que pasa es que las generaciones desde Noé hasta Abraham son las mismas generaciones de toda la humanidad. Jesús y nosotros tenemos los mismos ancestros comunes antes de Abraham. Pero como todos sabemos, Jesús no tuvo hijos cuando estuvo en condición humana, porque es en Jesús que toda la historia humana culminará. Por ello dijo en Apocalipsis el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13 leemos: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eso se refiere a Jesús. Adán es descrito en Lucas capítulo 3 como hijo de Dios, porque Dios es el principio de Adán y de toda la humanidad. Y Jesús, que también es Dios, es el final, la conclusión del ser humano. A partir de Jesús, el hombre dejará su naturaleza humana y también mortal para transformarse en ser inmortal y eterno. Gracias a Jesús seremos transformados para pertenecer a la familia de Dios, compartiendo en ese futuro su naturaleza. En 1 Corintios leemos capítulo 15,
versículos 45 y 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante, refiriéndose a Jesús como el segundo Adán. Y para que no haya duda que se trata de Jesús, el siguiente versículo, el 47, aclara, dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Hoy todos somos linaje de Adán, incluso Jesús. En el futuro todos seremos linaje de Dios a través de Jesús, que también es Dios.